Hola, buenos días chicos. Vamos a empezar la clase de segundo de bachillerato el 16 de diciembre. Hoy el tema a tratar es la disminución de su punto de congelación. Cuando hablamos de lo que es la disminución del punto de congelación, hablamos de una propiedad coligática, que es de las disoluciones. Es decir, estamos hablando de una propiedad que depende del número de partículas de un soluto presente y no de su naturaleza química. En este fenómeno, pues, se explica exactamente lo que es y el porqué de que por qué el agua salada se congela en una temperatura menor al agua pura. Se usa sal para evitar los carretes de que se congelen. Los anticongelantes protegen motores y sistemas de enfriamiento. Bien, al hablar de qué es el punto de disminución de congelación, este punto de congelación es la temperatura a la cual la sustancia da exactamente el estado líquido al sólido. O sea, el agua pura se congela a 0 grados Celsius. La disminución, lo que es acuosa en este caso, es la que se congela a temperatura menor de lo que sería un 0 grados Celsius. O sea, menor a eso. Cuando esto se le agrega en sí lo que sería su soluto, el solvente llega a un punto de congelación en el cual disminuye la temperatura. Estamos hablando de una explicación molecular. ¿Por qué ocurre en sí esta disminución del punto de disminución o de congelación? Al disolver lo que sería su soluto en este caso, como lo que sería un solvente, estamos hablando de que las partículas exactamente de este soluto es el que interfiere en el ordenamiento de las moléculas para un nuevo solvente. En esta las partículas se dificultan en una formación de retículo cristalino, o sea, al sólido, de convertirse de líquido al sólido. Esto requiere una temperatura más baja para que el solvente se solidifique. O sea que entre cuantas más partículas hay, más soluto haya, es mayor la disminución de su punto de congelación en este caso. Aquí es donde entra la propiedad coligática. En esta disminución, sería en este punto exacto de la disminución, o sea, de la congelación, se habla de que la propiedad coligótica entra, o sea, por lo tanto, es la cantidad de soluto, su número de partículas que corresponde, o sea, no depende del tipo de soluto, siempre que lo disuelva el complemento. Estamos hablando aquí de cierto punto de diferencia en lo que sería su disolución o solvente al puro al disolución. Por ejemplo, aquí es donde entra su fórmula general. Voy a retroceder para que podamos verlo aquí en el libro. Aquí, la voy a subrayar.
donde K es la constante que corresponde al solvente empleado, al cual se va a diluir. M es la concentración de soluto que tiene la solución de la medida con su molalidad. Hablamos de la distribución de lo que sería su punto de fusión, que es lo que vamos a, en este caso, averiguar. También entra lo que sería su tipo de soluto, o sea, el factor Van Hoff, que sería entre 1 a 2, y si se puede o se cambia, en este caso se llegaría a 3. Vamos a hacer una demostración aquí. Digamos que tenemos que diluir pues, un soluto de no electrolito, en este caso, que se disuelve 1 miligramo de glucosa en agua. Bien, entonces utilizamos su fórmula general que es relacionada y está dada a T igual a I por Q por M, que es su molalidad en este caso. Tiene un nuevo punto de congelación, el cual sería 1,86 por 1 por 1. En este caso da 1,86, ya que el número de glucosa se daba a 1. Entonces, un nuevo punto de congelación del estado líquido a sólido de glucosa sería 1,86. Dado su punto de congelación, sería menos 1,86. Listo. Ahora sí. Vamos a una solución de electrolito. Solución de electrolito, dada que en su solución tenemos cloruro de sodio, sabemos que es NaCl, cloruro de sodio con 1 m de agua. Fórmula general de núcleo, ¿cuál? Entonces tenemos 1,86 por 1 por, queda igual a 3,72. Entonces, ¿cuál sería su congelación cero?
bajo cero en este caso, menos 3,72 queda igual al grado bajo cero, en este caso sería menos 3,72 Celsius. Quiere decir que el cloruro de sodio produce mayor descenso que lo que es la glucosa. Recordémoslo aquí cómo sería con glucosa. También es una solución de electrolito donde tenemos uno de glucosa en agua, ¿verdad? Se disuelve, entonces sería TF igual a 1,86, ¿verdad? Por 1, porque es igual a 1,86, teniendo en cuenta que su punto de congelación, quiero representarlo, con un punto de congelación que sería bajo cero, ¿verdad? Menos 1,86, que nos representa en grados Celsius menor a 1,86 Celsius. ¿Qué factores en sí influyen dentro de este deceso? Pues hablamos de su concentración en lo que sería el soluto, en su agua, su número de partículas en sí disueltas y su tipo de solvente el cual vamos a diluir, tanto como tengamos de glucosa como tengamos de cloruro de sodio. Y su disociación con lo que sería el soluto. Esto quiere decir que no depende de nuestra masa molar directamente, no va a influir en esto. ¿Qué aplicaciones tenemos en la vida diaria dependiendo a esto? A sus moles de molaridad, en su punto de disminución, en el punto de congelación. Estamos hablando de que si la sal en carreteras para evitar su congelamiento, los anticongelantes en los motores o la criostopia en determinar masas molares exactamente. O exactamente lo que vemos en la producción de los helados o el uso médico en los conservantes de tejido. Aquí normalmente hay errores comunes al realizar este tipo de disminución. ¿Sería cuál? Confundir lo que es la molaridad con la molaridad, no son los mismos, y olvidar lo que sería el factor I en este caso. Pensar que depende de algún tipo de químico en su soluto, cuando esto va variáticamente a lo que proporciona. Representar el descenso exactamente en su punto final. Estamos hablando de la constante que representa el solvente empleado, la concentración de soluto en la solución medida de su molaridad, no molaridad, y la disminución en lo que sería su punto de fusión. Bien, entonces, ¿qué quisimos hablar de esto? De todo esto, en concentración de lo que sería una disminución en este punto. Es una propiedad coligática, ¿sí? Recordando que es fundamental y que no se explica por qué las disoluciones se congelan a temperaturas más bajas y que los solventes son puros. Pero su estudio nos permite en sí comprender cuáles son los fenómenos naturales y procesos industriales con las aplicaciones cotidianas, destacando la importancia de su número en las partículas, ya sea disueltas
o el impacto del comportamiento en el físico comportamiento, en el estado exactamente de su propiedad, tanto física, que es lo primordial, por las disoluciones.